Mi suegra me exigió abortar para no contaminar su linaje. Nunca olvidaré el sonido del tenedor de plata golpeando contra el plato de porcelana. Ese ruido metálico marcó el momento exacto en que mi vida se dividió en un antes y un después. Era una tarde de octubre, y yo sostenía entre mis manos temblorosas las fotos del ultrasonido de mi bebé de 14 semanas. Un bebé completamente sano, perfecto, que latía fuerte en mi vientre. Pero mi suegra Victoria acababa de decir las palabras que ninguna mujer embarazada debería escuchar jamás. Debes deshacerte de ese bebé antes de que traigas un hijo enfermo a nuestra familia. El comedor de la mansión Mendoza se sumió en un silencio tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Estábamos todos ahí, mi suegro Ricardo, un arquitecto reconocido que siempre me había tratado con indiferencia educada, mi cuñada Sofía y su esposo Pablo, que evitaban mi mirada como si yo fuera invisible, y la tía Carmela, sentada al otro extremo de la mesa larga, observando su plato de sopa como si fuera lo más fascinante del mundo. Y por supuesto, estaba Marcos, mi esposo, el padre de mi bebé, el hombre que se suponía debía amarme y protegerme. Pero cuando lo miré buscando apoyo, él simplemente bajó la cabeza. No dijo nada. Absolutamente nada. Victoria se limpió delicadamente las comisuras de los labios con la servilleta de lino bordada. Siempre tan elegante, siempre tan controlada. Sus ojos grises me observaban con esa frialdad calculadora que había aprendido a temer durante los 3 años que llevaba casada con su hijo. No finjas sorpresa, Lucía, continuó con voz suave, como si estuviera comentando sobre el clima. Todos en esta mesa sabemos la verdad sobre tu familia. Tu madre perdió 3 bebés antes de tenerte. Tu hermana ha tenido 2 abortos espontáneos y no ha podido volver a embarazarse. Es obvio que hay algo defectuoso en tu genética. ¿Realmente quieres condenar a un niño inocente a una vida de sufrimiento? ¿Quieres manchar el apellido Mendoza con tus genes inferiores? Sentí como mis manos comenzaban a temblar. Las fotos del ultrasonido se arrugaron ligeramente entre mis dedos. Quería gritar, quería defender a mi bebé. Quería decirle que el médico me había confirmado esa misma mañana que todo estaba perfecto. Los estudios prenatales habían salido impecables. Mi bebé tenía un corazón fuerte, extremidades bien formadas, desarrollo neurológico normal. Pero las palabras se atascaban en mi garganta como piedras. Mamá, por favor, murmuró finalmente Marcos, pero su voz sonaba débil, patética. No me miró a los ojos. Por favor, ¿qué, Marcos? La voz de Victoria se volvió cortante como un cuchillo. ¿Acaso quieres arriesgar el futuro de esta familia por un capricho? Tú sabes lo importante que es mantener la pureza de nuestro linaje. Los Mendoza siempre hemos sido una familia de excelencia. Tu abuelo fue ingeniero civil, tu padre es arquitecto premiado, tu hermana se casó con un empresario exitoso. ¿Y tú? Hizo una pausa dramática, sus ojos clavándose en mí como alfileres. Tú te casaste con la hija de una secretaria y un chofer de Uber. Ahí estaba. La verdadera razón detrás de todo. No era sobre la salud del bebé. Nunca lo fue. Era sobre mi origen humilde. Sobre el hecho de que mi padre transportaba personas para ganarse la vida honradamente y mi madre trabajaba en una oficina respondiendo teléfonos y organizando archivos. Sobre que no provenía de una familia con apellido reconocido, con dinero viejo, con contactos en la alta sociedad. Las ecografías muestran que el bebé está completamente sano, dije finalmente, encontrando mi voz aunque temblaba. No hay ninguna anomalía. El ginecólogo dijo que es un embarazo perfecto. Todos los marcadores están en rango normal. Victoria soltó una risa seca, como el crujido de hojas muertas. Los médicos pueden equivocarse, querida. Y además se inclinó hacia adelante, y lo que dijo a continuación me golpeó como un puño en el estómago. ¿Quién nos asegura que ese niño es realmente de mi hijo? El jadeo colectivo alrededor de la mesa fue audible. Sofía dejó caer su cuchara. Pablo se atragantó con su vino. Incluso Ricardo, que había permanecido en silencio hasta ese momento, pareció sorprendido. Pero lo que más me dolió, lo que me partió el corazón en pedazos, fue que Marcos seguía sin decir nada. Seguía sentado ahí, con la cabeza gacha, frotándose la cara con las manos. ¿Cómo te atreves? Las palabras salieron de mí en un susurro, pero cargadas con toda la furia y el dolor que sentía. ¿Cómo te atreves a insinuar eso? Me atrevo porque es mi deber proteger a mi familia, respondió Victoria, recostándose en su silla con aire triunfante. Y si insistes en continuar con este embarazo contra mi consejo, quiero que sepas las consecuencias. No recibirás ni un peso de esta familia. Ni para el bebé ni para ti. Marcos tiene acceso a su herencia solo si yo lo apruebo, y no lo aprobaré mientras sigas adelante con esta locura. Miré a Marcos, rogando silenciosamente que dijera algo, que me defendiera, que nos defendiera a mí y a nuestro hijo. Pero él solo suspiró profundamente y dijo con voz temblorosa. Lucía, tal vez deberíamos pensarlo mejor. Quiero decir, si hay riesgos. ¿Riesgos? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. ¿De qué riesgos hablas, Marcos? El bebé está sano. Los estudios lo confirman. Pero si mi madre dice que hay antecedentes en tu familia. No pude creer lo que estaba escuchando.
Este era el hombre que me había prometido amor eterno en nuestro matrimonio. El hombre que me había jurado que siempre estaría de mi lado. Y ahora estaba considerando seriamente la demanda de su madre de que yo abortara a nuestro hijo sano por razones clasistas disfrazadas de preocupación médica. No puedo creer esto, dije levantándome de la mesa. Mis piernas temblaban tanto que temí caerme, pero logré mantenerme de pie. No puedo creer que estés considerando esto. Lucía, espera, no te pongas dramática, empezó Marcos, pero Victoria lo interrumpió. Sé razonable, Elena me dijo, usando el nombre equivocado deliberadamente para humillarme más. Eres joven, apenas tienes 26 años. Pueden intentar de nuevo más adelante, cuando estés más preparada. Cuando hayamos hecho los estudios genéticos apropiados. Cuando tengamos garantías reales de que el bebé será normal. Garantías. Como si un bebé fuera un producto defectuoso que se pudiera devolver si no cumplía con las especificaciones. ¿Qué clase de monstruo habla así de su nieto?, pregunté, mi voz quebrándose. El tipo de monstruo que ha mantenido a esta familia en lo alto durante generaciones, respondió Victoria con frialdad absoluta. Y si no puedes entender eso, entonces realmente no perteneces aquí. Ricardo se aclaró la garganta, hablando por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Victoria tiene razón en una cosa, Lucía. La familia Mendoza tiene una reputación que mantener. No podemos arriesgarnos a... Se detuvo, buscando las palabras correctas, a introducir elementos problemáticos en nuestro linaje. Elementos problemáticos. Así era como me veían. Como algo contaminante, como basura que debía ser desechada antes de que pudiera ensuciar su precioso apellido. Miré una última vez alrededor de la mesa. Sofía evitaba mi mirada, estudiando intensamente su copa de vino como si contuviera los secretos del universo. Pablo tosía incómodo, aflojándose el cuello de la camisa. La tía Carmela seguía callada, pero vi algo en sus ojos cuando nuestras miradas se cruzaron brevemente. ¿Compasión? ¿Culpa? No importaba. Ella tampoco dijo nada en mi defensa. Está bien, dije finalmente, doblando cuidadosamente las fotos del ultrasonido y guardándolas en mi bolso. Entiendo perfectamente. Victoria sonrió con satisfacción, creyendo que había ganado. Me alegra que seas razonable. Mañana mismo puedo concertar una cita con un médico discreto que... Entiendo, la interrumpí con voz extrañamente calmada, que ustedes no quieren a mi bebé en su familia. Así que no tendrán que preocuparse por eso nunca más. Mi hijo y yo nos iremos de sus vidas. ¿Qué? Marcos finalmente mostró una reacción, levantándose de su silla. Lucía, espera. No tienes que ser tan dramática. Lo miré fijamente, y creo que algo en mi expresión lo hizo retroceder. Dramática, repetí lentamente. Tu madre acaba de exigir que yo aborte a nuestro hijo completamente sano. Tu padre me llamó un elemento problemático. Y tú te quedaste sentado sin decir absolutamente nada en mi defensa. Ni una sola palabra. ¿Qué parte de esto es dramática? Es solo que necesitamos pensarlo con calma, tartamudeó. No tomar decisiones apresuradas. No hay nada que pensar, respondí. Ustedes tomaron su decisión. Ahora yo tomo la mía. Caminé hacia la puerta del comedor con la espalda recta, aunque por dentro me estaba desmoronando. Cada paso me costaba un esfuerzo sobrehumano. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, juzgándome, despreciándome. Si sales por esa puerta, no vuelvas, dijo Victoria con voz helada. Y no esperes que Marcos te siga. Él sabe dónde está su verdadera lealtad. Me detuve en el umbral sin voltear. No te preocupes, Victoria. No tengo intención de volver. Entonces giré para mirar a Marcos una última vez. Y en cuanto a tu hijo, puede quedarse con su familia. Claramente son más importantes que yo o que su propio hijo. Salí de esa casa con la cabeza en alto, pero en cuanto llegué a mi auto me derrumbé. Lloré durante 20 minutos completos, aferrándome al volante como si fuera lo único que me mantenía anclada a la realidad. El dolor era físico, una presión en el pecho que me impedía respirar correctamente. Sentía náuseas que no tenían nada que ver con el embarazo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que esta familia me tratara así durante 3 años? Recordé todas las veces que Victoria me había hecho sentir inferior. Las críticas constantes sobre mi ropa, mi forma de hablar, mis modales en la mesa. Las comparaciones con Sofía, quien al parecer hacía todo perfectamente. Las indirectas sobre mi familia, sobre mi falta de refinamiento, sobre cómo Marcos podría haber hecho una mejor elección. Pero mientras lloraba, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La tristeza poco a poco se transformó en algo más fuerte, más poderoso. En determinación. En furia. En un deseo inquebrantable de demostrarles a todos lo equivocados que estaban. Ellos no sabían nada sobre mí. Nada sobre mi verdadera fuerza. Nada sobre lo que realmente llevaba dentro. Conduje hasta el pequeño apartamento que había mantenido alquilado a pesar de las protestas de Victoria. Ella siempre decía que era un desperdicio de dinero, que una esposa Mendoza debía vivir solo en la mansión familiar. Pero algo en mí había insistido en mantenerlo,
algún instinto de supervivencia que ahora agradecía profundamente. Esa noche dormí poco, abrazando mi vientre todavía plano, prometiéndole a mi bebé que todo estaría bien, que lo protegería, que construiría una vida mejor para los dos, lejos de la toxicidad de los Mendoza. Al día siguiente, Marcos apareció con flores y disculpas vacías. Rosas rojas, mis supuestas favoritas, aunque nunca le había dicho que en realidad prefería las margaritas. Mi madre estaba alterada, dijo parado en la puerta de mi apartamento. No hablaba en serio. Dale tiempo para que se acostumbre a la idea del bebé. ¿Tiempo? Repetí incrédula. Marcos, tu madre me exigió que abortara. Insinuó que le era infiel. Me llamó genéticamente inferior. Ella solo está preocupada. Cuando nazca el bebé y vea que está sano, cambiará de opinión. ¿Y tú? Lo interrumpí. ¿Tú qué opinas? ¿Estás dispuesto a elegirme a mí y a nuestro hijo por encima de tu familia? El silencio que siguió fue mi respuesta. Marcos abrió la boca, la cerró, miró hacia otro lado. En ese momento supe que había perdido a mi esposo mucho antes de esa cena terrible. Lo había perdido desde el momento en que Victoria decidió que yo no era suficientemente buena para su hijo. Necesito más tiempo, dijo finalmente. Es complicado. No, Marcos, respondí con una claridad cristalina. No es complicado. O estás con nosotros o estás con ellos. No hay punto medio. Me entregó los papeles de divorcio 3 días después. Victoria los había preparado con su abogado personal. Todo estaba ahí, en blanco y negro. No pediría pensión alimenticia, no reclamaría herencia, no buscaría custodia compartida. Básicamente, debía desaparecer como si nunca hubiera existido. Firmé los papeles sin pelear. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía algo que ellos no sabían. Tenía un as bajo la manga. Durante mi matrimonio con Marcos, mientras Victoria me trataba como sirvienta y me exigía quedarme en casa como corresponde a una esposa Mendoza, yo había estado trabajando en secreto. Mi madre me había enseñado todo sobre diseño gráfico y marketing digital desde que era adolescente. Era su forma de asegurarse de que yo siempre tuviera una forma de mantenerme, una lección que ahora apreciaba más que nunca. Desde el apartamento que mantuve alquilado, había estado creando contenido para pequeñas empresas. Diseñaba logos, manejaba redes sociales, creaba campañas publicitarias. Todo bajo un seudónimo. En 3 años había ahorrado $18.000, dinero que Marcos y su familia jamás supieron que existía. 2 semanas después de firmar el divorcio, usé ese dinero para abrir oficialmente mi agencia de marketing digital. No era nada ostentoso, solo una oficina pequeña compartida con 2 freelances, pero era mía. Completamente mía. Mi primer cliente grande llegó gracias a mi madre. Ella trabajaba como secretaria para el dueño de una empresa de suplementos nutricionales que estaba luchando por destacarse en un mercado saturado. Cuando mi madre le mencionó que su hija hacía marketing digital, él accedió a darme una oportunidad. Tengo $5.000 de presupuesto, me dijo en nuestra primera reunión. Si puedes hacer algo con eso, el trabajo es tuyo. Le presenté una campaña completa, rediseño de marca, estrategia de redes sociales, publicidad pagada dirigida, colaboraciones con microinfluencers del fitness. Trabajé día y noche durante 2 semanas, mientras mi vientre comenzaba a notarse bajo la ropa holgada. La campaña fue un éxito rotundo. Las ventas de la empresa se triplicaron en el primer mes. El dueño estaba tan impresionado que me refirió con 5 empresarios más. Luego 10. Mi agenda se llenó rápidamente. Mi embarazo avanzaba, mi vientre crecía, pero yo seguía trabajando. Cada contrato era una promesa para mi bebé. Cada proyecto exitoso era mi venganza silenciosa contra quienes me habían subestimado. Contra quienes pensaron que me derrumbaría sin ellos. Cuando tenía 6 meses de embarazo, conocí a Andrea durante un evento de networking empresarial. Era dueña de una cadena de spas de lujo y acababa de despedir a su agencia de marketing por resultados mediocres. Nos sentamos en una mesa lateral, compartiendo canapés mientras el resto de los asistentes hacían networking forzado. Vi tu trabajo con Nutrivital, me dijo mientras tomábamos café después del evento. Impresionante cómo lograste triplicar sus ventas en solo 2 meses. ¿Estarías interesada en manejar la publicidad de nuestras 5 sucursales? Era el contrato más grande que me habían ofrecido hasta ese momento. $25.000 por 6 meses de trabajo. Suficiente para darle seguridad financiera a mi bebé durante su primer año de vida. Pero había algo más en la forma en que Andrea me miraba, como si supiera algo que yo no había compartido. Investigué tu historia, admitió finalmente, removiendo su café lentamente. Sé quién eres. Sé lo que la familia Mendoza te hizo. Sé sobre la cena, sobre Victoria exigiéndote que abortaras, sobre el divorcio. Sentí mi rostro enrojecerse. Mi primer instinto fue levantarme y salir de ahí. No quería ser el objeto de lástima de nadie. No quería que me dieran contratos por compasión. Pero Andrea continuó antes de que pudiera moverme. No te ofrezco esto por lástima, dijo firmemente, sosteniendo mi mirada. Te lo ofrezco porque tu trabajo es excepcional. Los números no mienten. Pero también porque los Mendoza me caen absolutamente pésimo.
Victoria una vez intentó arruinar el negocio de una amiga mía porque su hija se casó con un médico que Victoria consideraba de clase inferior, porque sus padres eran inmigrantes. Llamó a los bancos tratando de bloquear sus préstamos, difundió rumores sobre supuestas malas prácticas. Mi amiga casi pierde todo antes de que pudiéramos detenerla legalmente. Me quedé en silencio, procesando esta información. No era la única víctima de Victoria. Había dejado un rastro de mujeres heridas, de negocios saboteados, de vidas casi destruidas. Los ricos como los Mendoza, continuó Andrea con un toque de amargura en su voz, dan mala reputación a quienes realmente trabajamos por nuestro dinero. Mi esposo y yo construimos nuestro imperio desde cero. Él era mesero y yo era masajista. Nos tomó 20 años llegar a donde estamos. Gente como Victoria, que heredó todo y nunca trabajó un día real en su vida, nos mira por encima del hombro. Es repugnante. Acepté el contrato, pero esta vez firmé con una nueva comprensión. No estaba sola. Había una red completa de personas que habían sido lastimadas por gente como Victoria, personas que estaban dispuestas a apoyar a quienes se atrevían a desafiar ese sistema tóxico de clasismo y control. Los 6 meses se convirtieron en un año, y luego en un contrato permanente. Las campañas que diseñé para los PAS de Andrea fueron tan exitosas que ella comenzó a referirme con sus contactos empresariales. Cada recomendación venía con la misma historia silenciosa. Esta es Lucía. Los Mendoza intentaron destruirla. No lo lograron. Su trabajo es excepcional. Cuando tenía 7 meses de embarazo, Andrea me hizo una propuesta que cambiaría todo. Lucía, mi esposo Maximiliano y yo hemos estado hablando, me dijo una tarde en su oficina principal. Era un espacio hermoso con ventanales enormes que daban a la ciudad. Queremos invertir en tu agencia. $250.000 a cambio del 25% de tu negocio. Tú mantienes el control creativo total. Todas las decisiones importantes son tuyas. Nosotros solo proveemos el capital y las conexiones para escalar. Era una oferta de ensueño. Con ese dinero podría contratar a un equipo real, mudarme a una oficina profesional, competir con las agencias establecidas. Pero había aprendido a ser cautelosa, especialmente en los negocios. ¿Por qué yo?, pregunté directamente. Hay agencias más establecidas con mejor track record. Andrea se reclinó en su silla ejecutiva, mirándome con una mezcla de admiración y algo que podría haber sido reconocimiento. Porque vi cómo trabajas, Lucía. Te vi gestionar 3 crisis de relaciones públicas simultáneamente con 7 meses de embarazo. Te vi quedarte hasta las 11 de la noche terminando una presentación para un cliente, con los pies tan hinchados que apenas podías caminar. Te vi llorar en el baño cuando pensabas que nadie te veía, y luego salir con la cabeza alta y una sonrisa profesional. Vi la determinación en tus ojos, esa hambre de probar que todos estaban equivocados sobre ti. Hizo una pausa, tomando un sorbo de su té de hierbas. Y francamente, mi esposo y yo creemos en apoyar a personas que realmente aprecian las oportunidades. No a estos niños ricos que juegan a ser emprendedores con el dinero de papá, que abandonan al primer obstáculo porque siempre tienen una red de seguridad. Tú no tienes red de seguridad, Lucía. Si fracasas, caes duro. Y aún así sigues levantándote cada mañana y peleando. Eso es lo que queremos respaldar. Firmé el contrato una semana después en la oficina del abogado de Andrea. Era un contrato justo, sorprendentemente generoso incluso. Con el capital de Andrea y Maximiliano, contraté inmediatamente a 10 empleados de tiempo completo, 4 diseñadores gráficos, 3 especialistas en redes sociales, 2 redactores de contenido, y una gerente de cuentas que me ayudaba a manejar las relaciones con los clientes mientras yo me preparaba para dar a luz. Nos mudamos a una oficina real en el distrito financiero, un espacio abierto con luz natural y escritorios modernos. Por primera vez en mi vida, tenía algo que era genuinamente mío. No heredado, no regalado, no dado por matrimonio. Construido con mi propio sudor, mis propias noches sin dormir, mi propia determinación inquebrantable. Mi madre vino a ver la oficina antes de que nos mudáramos oficialmente. Caminó lentamente por el espacio vacío, tocando las paredes blancas, mirando por las ventanas que daban a la ciudad. Tu abuela estaría tan orgullosa, dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. Ella siempre me decía que las mujeres de nuestra familia teníamos fuego en la sangre. Que cuando nos empujaban, no caíamos. Nos levantábamos más fuertes. ¿Por qué nunca me hablaste de la abuela?, pregunté. Sabía tan poco sobre la historia de mi familia materna. Porque tenía miedo, admitió mi madre. Miedo de que si sabías que venías de una línea de mujeres fuertes y tercas, te volverías demasiado desafiante. Que no encajarías en el mundo que pensé que necesitabas encajar. Pero me equivoqué. Debí haberte enseñado desde el principio que nuestra fuerza es nuestro mayor regalo, no algo que esconder. Nos abrazamos en esa oficina vacía, 2 mujeres que habían aprendido a través del dolor que el amor propio y la determinación valen más que cualquier aprobación externa. Mi hija Valentina nació en una tarde lluviosa de abril. 3 kilos 400 gramos de perfección absoluta. Tenía mis ojos verdes y la nariz de mi padre. Cuando la sostuve por primera vez, lloré pensando en que Victoria había querido que yo destruyera esta perfección, esta vida hermosa y completamente sana.
El parto había sido largo y complicado. 18 horas de trabajo de parto que terminaron en una cesárea de emergencia cuando el ritmo cardíaco de Valentina comenzó a caer peligrosamente. Mi madre estuvo a mi lado todo el tiempo, sosteniéndome la mano, recordándome respirar, siendo la roca que necesitaba cuando el miedo amenazaba con consumirme. En el momento más oscuro, cuando los monitores comenzaron a sonar alarmas y los médicos empezaron a moverse con urgencia profesional, pensé en Victoria. Pensé en cómo ella había querido que esto nunca sucediera. Cómo había considerado a mi bebé como algo defectuoso, indeseable, una maldición que debía ser eliminada antes de que pudiera contaminar su precioso linaje. Y en ese momento de terror absoluto, mientras me llevaban corriendo a cirugía, mientras las luces fluorescentes del hospital pasaban borrosas sobre mi cabeza, hice una promesa silenciosa. Si mi bebé y yo sobrevivíamos esto, jamás permitiría que alguien la hiciera sentir menos que la maravilla que era. Cuando finalmente escuché su primer llanto, ese sonido agudo y perfecto de vida nueva, algo dentro de mí se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Lloré tan fuerte que las enfermeras se preocuparon, pensando que algo estaba mal. Pero no estaba mal nada. Por primera vez en meses, todo estaba absolutamente bien. Es perfecta, susurró mi madre cuando le permitieron entrar a verme en recuperación. Sostenía a Valentina con la ternura de alguien que entiende lo precioso de este momento. Completamente perfecta, Lucía. Mírala. Y lo era. 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies. Un corazón fuerte que latía constante en el monitor. Pulmones que llenaban el aire con llanto saludable. Cada parte de ella funcionaba exactamente como debía. Todo lo que Victoria había insinuado que estaría mal, cada maldición que había predicho, resultó ser mentira nacida del odio y el prejuicio. Mi madre se quedó conmigo durante las primeras semanas en casa, esas semanas difíciles donde todo es nuevo y aterrador. Me enseñó a amamantar cuando Valentina no se prendía correctamente y yo lloraba de frustración y dolor. Me obligó a dormir cuando llevaba 36 horas despierta. Me recordó comer cuando olvidaba que mi cuerpo también necesitaba cuidado. Ser madre soltera no es fácil, me dijo una noche mientras mecía a Valentina para que se durmiera. Pero tú eres más fuerte de lo que crees. Ya lo demostraste. La agencia seguía funcionando durante mi licencia de maternidad. Había contratado a gente competente, gente en quien podía confiar. Andrea revisaba ocasionalmente para asegurarse de que todo marchara bien, pero principalmente me dejaba sanar y adaptarme a la maternidad. Pero a los 2 meses de nacida Valentina, cuando finalmente estaba encontrando un ritmo, cuando finalmente sentía que podía manejar esto de ser madre y empresaria, comenzó el verdadero ataque de Victoria. Uno de mis clientes más grandes, una firma de abogados que me pagaba $3.000 mensuales por manejar su presencia digital, me llamó para cancelar el contrato. El socio principal sonaba incómodo por teléfono. Lo siento, Lucía, pero hemos decidido ir en otra dirección, dijo con voz tensa, claramente leyendo de un guión. ¿Puedo preguntar por qué? Necesitaba saber. Mi trabajo había sido excelente. Sus métricas habían mejorado en un 200%. Silencio incómodo. Luego un suspiro. Recibimos información preocupante sobre tus prácticas comerciales. Preferimos no arriesgar nuestra reputación. ¿Qué información? Sentí mi corazón acelerarse. ¿De qué me están acusando exactamente? Preferimos no entrar en detalles. Nuestro abogado aconseja mantener esto simple. Sin rencores. Colgó antes de que pudiera responder. Al día siguiente, otro cliente canceló. Una boutique de lujo que acababa de renovar su contrato trimestral de repente decidió que ya no necesitaban mis servicios. Luego otro. Y otro. En una semana había perdido el 40% de mi cartera de clientes, lo que representaba casi $30.000 en ingresos mensuales. Entré en pánico. Tenía empleados que dependían de mí para sus salarios. Tenía un bebé de 2 meses. Había firmado un contrato de arrendamiento de 3 años para la oficina. No podía permitirme perder clientes a este ritmo. Andrea fue quien finalmente descubrió lo que estaba pasando. Uno de los clientes que canceló, el dueño de una cadena de gimnasios, le reenvió un email que había recibido. El email venía de una cuenta anónima llamada Empresaria-Consciente y estaba lleno de acusaciones devastadoras, que yo robaba ideas de otras agencias, que usaba bots para inflar las métricas artificialmente, que mis resultados eran fraudulentos, que estaba siendo investigada por prácticas comerciales deshonestas. Cada acusación era una mentira calculada, diseñada específicamente para destruir mi reputación profesional. Lucía, esto no es casualidad, dijo Andrea mientras revisábamos los emails en su oficina. Yo había dejado a Valentina con mi madre, algo que odiaba hacer pero que era necesario. Alguien está ejecutando una campaña sistemática para destruir tu reputación. Y quien sea que lo esté haciendo, sabe exactamente qué decir para aterrar a los clientes. Contraté a un investigador privado. Me costó $3.000 que realmente no podía permitirme perder en ese momento, pero necesitaba saber quién estaba detrás de esto. Necesitaba detenerlo antes de que me destruyera completamente. La respuesta llegó 2 semanas después, en un sobre grueso entregado personalmente por el investigador.
Me senté en mi oficina vacía, después de que todos los empleados se habían ido a casa, y abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había transcripciones de emails, registros de llamadas telefónicas, capturas de pantalla de mensajes de texto. Todo rastreado meticulosamente hasta una sola fuente: Victoria Mendoza. El investigador había rastreado los emails anónimos hasta una dirección IP registrada en la mansión Mendoza. Había grabaciones de llamadas telefónicas donde Victoria contactaba a mis clientes haciéndose pasar por una empresaria preocupada advirtiendo sobre mi supuesta falta de ética profesional. Había mensajes de texto desde su número personal a contactos en la industria, difundiendo rumores maliciosos sobre supuestas investigaciones legales que nunca existieron. Victoria había esperado pacientemente hasta que nació Valentina, hasta que estaba en mi momento más vulnerable, y entonces había atacado con precisión quirúrgica. Había decidido que si no podía controlarme, si no podía obligarme a abortar y desaparecer obedientemente, entonces me destruiría profesionalmente. Me quitaría mi negocio, mi fuente de ingresos, mi forma de mantener a mi hija. Me forzaría a volver arrastrándome, desesperada y quebrada, suplicando perdón y ayuda. Llevé toda la evidencia a un abogado especializado en difamación y acoso empresarial. Cuando terminó de revisar los documentos, silbó impresionado. «Esto es oro legal», dijo. «Tenemos evidencia sólida de más de 50 intentos de sabotaje en 6 meses. Podemos demandarla civilmente por daños y perjuicios, y también hay bases para cargos criminales por acoso agravado». «¿Cuánto podríamos recuperar?», pregunté. Conservadoramente, entre 300 y 500 mil dólares en daños. Pero más importante que el dinero, esto arruinaría su reputación públicamente. Esa era exactamente la venganza que necesitaba. No solo detener su campaña de odio, sino exponerla frente a todos. El abogado preparó la demanda meticulosamente. Mientras tanto, mi negocio seguía sufriendo. Tuve que despedir a 3 empleados. Consideré seriamente cerrar la agencia y buscar trabajo como empleada en otra empresa. Pero entonces sucedió algo inesperado. La tía Carmela, quien había permanecido en silencio durante aquella cena terrible, me contactó. Nos encontramos en una cafetería neutral. Carmela llegó con un sobre grande bajo el brazo. Se veía más vieja de lo que recordaba, como si hubiera envejecido años en solo meses. «Lucía, necesito darte esto», dijo sin preámbulos, deslizando el sobre hacia mí. «Documentos que prueban que Victoria ha estado manipulando las finanzas familiares durante años. Desviando fondos, ocultando activos. Es suficiente para meterla en serios problemas legales». «¿Por qué me das esto?», pregunté, desconfiada. «Eres parte de su familia». «Porque escuché una conversación hace 2 semanas. Victoria estaba planeando cómo hacerte perder la custodia de Valentina. Quería declararte madre no apta, quitarte a tu hija y dársela a Marcos, a quien ella podría controlar completamente. Eso cruzó la línea para mí. Puedo tolerar muchas cosas, pero no voy a permitir que destruya a una madre y a su bebé inocente». Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había copias de documentos bancarios, correos electrónicos, recibos. Era explosivo. Agregué todo a mi demanda. Ahora no solo la demandaba por difamación y acoso, sino también por fraude financiero. Mi abogado estaba eufórico. Con esto, Victoria Mendoza no solo pagará daños. Podría enfrentar tiempo en prisión. La oportunidad perfecta para presentar la demanda llegó sola. Los Mendoza organizaron una gala benéfica de alto perfil para celebrar los 35 años de la firma de arquitectura de Ricardo. Toda la alta sociedad estaría presente. Prensa, cámaras, influencers. La invitación llegó a mi buzón, firmada por Marcos. Mi abogado sonrió cuando se la mostré. «Es perfecto. Presentaremos la demanda ese día, frente a todos sus invitados. Será público, humillante e irreversible». Decidí asistir. Me puse un vestido color marfil que había comprado con mi propio dinero, elegante pero no ostentoso. Mi madre insistió en acompañarme como apoyo moral. El salón de eventos brillaba con luces de cristal y arreglos florales que probablemente costaban más que mi renta mensual. Había al menos 300 personas, todas vestidas con ropa de diseñador, exhibiendo joyas caras. Cuando entré, las conversaciones se detuvieron. La gente me miraba con curiosidad, algunos con lástima, otros con desprecio mal disimulado. Yo mantuve la cabeza alta y caminé directamente hacia donde estaba Victoria. Ella estaba rodeada de sus amigas, todas con vestidos caros y copas de champán. Cuando me vio, sus ojos se entrecerraron peligrosamente. «Lucía», dijo con voz helada. «Qué sorpresa tan desagradable verte aquí». Marcos me invitó. Pensé que sería grosero no venir a celebrar. Las amigas de Victoria me miraban de arriba abajo, evaluándome como se evalúa un traje barato en una tienda de lujo. «Dime, Lucía», Victoria tomó un sorbo de su champán, «¿cómo está ese negocito tuyo? He escuchado que no va muy bien últimamente». Sonrió con satisfacción, sin saber que yo sabía exactamente por qué mi negocio había estado luchando. «Mi agencia está bien. Gracias por preguntar. De hecho, acabamos de firmar un contrato importante con la cadena hotelera Costa Real.
$800.000 para manejar toda su publicidad digital a nivel nacional. Vi el destello de furia en sus ojos. No esperaba que yo siguiera de pie. Esperaba verme destruida, arruinada, suplicando por perdón. «¡Qué encantador!», dijo entre dientes. «Aunque he escuchado rumores preocupantes sobre la calidad de tu trabajo. Algunas personas dicen que robas ideas de otras agencias». Ahí estaba. El ataque directo frente a testigos. Perfecto. Es interesante que menciones rumores, Victoria, dije con voz clara, lo suficientemente alta para que los que estaban cerca pudieran escuchar. Porque yo también he escuchado algunos. Rumores sobre acoso sistemático, difamación, sabotaje empresarial. Su rostro palideció ligeramente. No sé de qué hablas. Hablo de los emails que enviaste a mis clientes. De las llamadas telefónicas donde inventaste mentiras sobre mi trabajo. De la campaña sistemática para destruir mi negocio porque no pudiste controlarme. El círculo de gente a nuestro alrededor creció. Las personas dejaron de fingir que no estaban escuchando. Estás delirando, Victoria intentó reír, pero sonó forzado. En ese momento, mi abogado apareció entre la multitud. Llevaba un maletín y una expresión profesional seria. Señora Victoria Mendoza, dijo con voz formal y clara, queda oficialmente notificada de una demanda por acoso, difamación, sabotaje empresarial y fraude financiero. Aquí están los documentos legales. Le entregó un sobre grueso. Victoria lo tomó con manos que temblaban ligeramente. Cuando lo abrió y comenzó a leer, su rostro pasó del blanco al rojo intenso. Esto es ridículo, gritó, pero su voz sonaba menos segura. Es una farsa. Esteban, Ricardo. Hagan algo. Pero Ricardo estaba recibiendo su propia copia de los documentos de otro asistente legal. Su expresión mientras leía era de shock absoluto. Victoria, dijo con voz ahogada, ¿estos documentos sobre el desvío de fondos son verdad? Por supuesto que no. Es una conspiración. Lucía está vengándose porque la eché de esta familia donde nunca perteneció. Marcos apareció entonces, confundido por la conmoción. ¿Qué está pasando aquí? Tu madre, dije mirándolo directamente, ha estado acosándome y saboteando mi negocio durante meses. Y aparentemente también ha estado robando dinero de la empresa familiar. Todo está documentado. Marcos tomó los documentos de las manos de su padre. Lo vi leer. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a incredulidad a algo que podría haber sido furia. Mi abogado continuó, implacable, su voz proyectándose claramente en el salón ahora completamente silencioso. Además de la demanda civil por $500.000 en daños, hemos presentado cargos criminales. La evidencia de fraude y acoso es abrumadora. Señora Mendoza, es muy probable que enfrente tiempo en prisión. La gala se había detenido completamente. 300 personas observaban el drama desplegarse. Vi teléfonos sacándose, grabando. Esto estaría en todas las redes sociales antes del amanecer. Victoria me miró con odio puro, todo rastro de su compostura elegante desaparecido. Todo esto es tu culpa. Tú trajiste esta desgracia a nuestra familia. Ojalá hubieras abortado a esa bastarda cuando te lo pedí. El insulto hacia mi hija fue demasiado. Me acerqué a ella, tan cerca que podía ver el miedo detrás de su furia. Mi hija, dije con voz baja pero firme, cargada con toda la fuerza que había encontrado en estos meses, es la persona más perfecta que he conocido. Y tú nunca, nunca tendrás el privilegio de conocerla. Pasarás el resto de tu vida sabiendo que por tu propia crueldad, por tu propio veneno, perdiste la oportunidad de tener una nieta que te hubiera amado si solo le hubieras dado una oportunidad. Me di la vuelta hacia los invitados que observaban en silencio. Lamento arruinar su fiesta, pero pensé que todos deberían saber la clase de persona que están celebrando hoy. Una mujer que exigió que su nuera abortara a un bebé sano por prejuicios clasistas. Una mujer que acosa, miente y roba cuando no se sale con la suya. Caminé hacia la salida con mi madre del brazo. Detrás de nosotras estalló el caos, voces elevándose, acusaciones, negaciones. Pero ya no era mi problema. Afuera, bajo el cielo estrellado, finalmente respiré. Mi teléfono comenzó a sonar casi inmediatamente. Era Andrea. Lucía. Los vídeos ya están por todas partes. Twitter está explotando. ¿Sabías que la mitad de las mujeres en esa gala odiaban secretamente a Victoria? Acabas de convertirte en una heroína. Mi teléfono no para de sonar con empresarias preguntando por tu agencia. Y tenía razón. Los siguientes días fueron un torbellino. Los vídeos de la confrontación se volvieron virales. Periodistas me contactaban para entrevistas. Empresarias que habían sido víctimas similares de Victoria o de gente como ella querían trabajar conmigo. Mi agenda se llenó en una semana. Contraté de vuelta a los empleados que había tenido que despedir y 5 más. El caso legal contra Victoria avanzó rápidamente. Su abogado intentó negociar, pero yo me negué. Quería que enfrentara las consecuencias completas. Victoria fue declarada culpable de todos los cargos. La sentencia: 3 años de prisión, restitución completa del dinero desviado, y $300.000 en daños a mi empresa.
Su reputación quedó destruida públicamente. Mientras tanto, mi agencia siguió creciendo exponencialmente. La publicidad involuntaria me convirtió en una figura conocida en el mundo empresarial local. Revistas de negocios escribieron artículos sobre la emprendedora que se vengó con elegancia y éxito. Hoy, 5 años después de aquella cena terrible, mi vida es irreconocible. Mi agencia tiene 70 empleados y oficinas en 3 ciudades. Valentina tiene 5 años, es brillante y hermosa, y crece rodeada de amor genuino. Nunca ha conocido a los Mendoza, y probablemente nunca lo hará. Eventualmente conocí a alguien, Daniel, un maestro de primaria, divorciado con un hijo. Nos casamos el año pasado en una ceremonia pequeña. Valentina fue mi dama de honor. Victoria salió de prisión hace 6 meses después de cumplir su sentencia reducida por buen comportamiento. Su primer movimiento fue intentar contactarme. Primero fueron llamadas que bloqueé automáticamente. Luego mensajes de texto que nunca abrí. Finalmente llegó una carta escrita a mano con su letra elegante e inclinada que reconocí inmediatamente. La sostuve en mis manos durante varios minutos antes de abrirla. Una parte de mí, pequeña y estúpida, se preguntaba si finalmente habría encontrado algo de humildad en prisión. Si finalmente entendería el daño que había causado. Comencé a leer. Las primeras líneas hablaban de malentendidos trágicos y reacciones exageradas. Más abajo mencionaba que había sido víctima de un sistema injusto y que yo había sido manipulada por malos asesores. No llegué más lejos. La rompí por la mitad, luego en cuartos, y la tiré a la basura. No había remordimiento real, solo más manipulación. Algunas personas nunca cambian. Y algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. Marcos intentó algo similar hace un año. Apareció en mi oficina sin previo aviso, luciendo más viejo y cansado. Su matrimonio arreglado había fracasado, según me enteré por Carmela. Lucía, por favor, suplicó. He cambiado. Voy a terapia. Quiero conocer a Valentina. ¿Por qué ahora?, pregunté directamente. ¿Por qué no hace 5 años cuando nació? ¿Por qué esperar hasta que tu vida se desmoronara? No tuvo respuesta. Ella está mejor sin ti, le dije con una tranquilidad que me sorprendió. Tiene un padre en Daniel, alguien que estuvo ahí desde que tenía 2 años. Tú eres solo un donante biológico que eligió el dinero sobre su propia familia. Nunca volvió a intentar. Pero esta historia no es realmente sobre Victoria o Marcos. Es sobre mí y sobre todas las mujeres que han sido subestimadas por gente que confunde dinero y apellidos con valor humano. El otro día, Valentina vino a mi oficina después de la escuela. Tiene 5 años y medio ahora, increíblemente curiosa sobre mi trabajo. La senté en mi escritorio y le mostré algunos diseños. Mami, ¿por qué trabajas tanto?, preguntó. Porque me gusta lo que hago. Y porque quiero enseñarte algo importante. ¿Qué cosa? Que tu valor no lo determina lo que otras personas piensan de ti. Lo determinas tú con tus acciones, tu trabajo, tu forma de tratar a los demás. Ella asintió con seriedad. ¿Alguien alguna vez pensó que no valías nada, mami? La pregunta me golpeó. Sí, mi amor. Algunas personas pensaron eso. Y les demostraste que estaban equivocados. Sonreí, sintiendo lágrimas. Todos los días, cariño. Todos los días. Mi madre, quien todavía trabaja conmigo como consultora aunque ya podría retirarse, me encontró llorando en la oficina esa tarde. ¿Qué pasa?, preguntó preocupada. Nada malo. Solo pensaba en aquella cena. En cómo Victoria quería que abortara a Valentina. Mi madre tomó mi mano. ¿Sabes lo que más me enorgullece? ¿Qué? Que no dejaste que su crueldad te hiciera cruel. Tuviste todas las razones para volverte amargada, vengativa, llena de odio. Pero en cambio construiste algo hermoso. No solo un negocio exitoso, sino una vida llena de amor y propósito. Tenía razón. Podría haber dejado que los Mendoza me amargaran, me llenaran de resentimiento. Pero elegí usarlo como combustible para algo mejor. Andrea me dijo una vez que mi historia le recordaba a un ave fénix, renaciendo de las cenizas. No estoy segura de que sea tan poético, pero entiendo el sentimiento. Los Mendoza pensaron que me destruían cuando me echaron. No entendieron que me liberaban. El mes pasado me invitaron a dar una charla en una conferencia de emprendimiento femenino. Hablé sobre mi historia, sobre cómo convertí el rechazo en motivación. Sobre cómo construí un negocio de millones siendo madre soltera. Después, al menos 20 mujeres se acercaron con lágrimas. Me contaron sus propias historias de suegras tóxicas, familias que no las apoyaban, esposos que eligieron dinero sobre amor. Y me agradecieron por darles esperanza. Una mujer en particular se quedó grabada en mi memoria. Estaba embarazada, de 5 o 6 meses, llorando tanto que apenas podía hablar. Mi suegra no quiere que tenga este bebé. Dice que no soy suficientemente buena. Mi esposo no me defiende. Le di mi tarjeta. Llámame cuando estés lista para construir tu propia vida. Te ayudaré. Porque eso es lo que hago ahora. No solo dirijo una agencia exitosa.
Mentoreo a mujeres en situaciones similares. Les enseño marketing digital gratuitamente. Las conecto con recursos, abogados, terapeutas. Las ayudo a encontrar su fuerza. Es mi forma de transformar completamente lo que Victoria intentó hacer. Ella quiso destruirme y silenciarme. Yo elegí levantarme y usar mi voz para levantar a otras. ¿Pienso en los Mendoza todavía? A veces. No con odio. Eso requeriría energía que prefiero usar en cosas productivas. Más bien con indiferencia distante. Son figuras de mi pasado, personajes en una historia que ya terminó. Ricardo intentó disculparse hace 2 años formalmente. Lo escuché mientras hablaba sobre cómo no entendió la gravedad de lo que Victoria hacía, cómo él también fue manipulado, cómo se arrepiente. No te perdono, le dije. Pero acepto tu disculpa. Eso es lo mejor que puedo ofrecerte. No necesitaba su perdón o validación. Ya no necesito la aprobación de nadie más que la mía y la de quienes realmente me aman. Sofía también se disculpó eventualmente. Resultó que Victoria también había sido horrible con ella durante años, controlándola a través del miedo y la manipulación. El encarcelamiento de Victoria liberó a toda la familia. Debí haberte defendido aquella noche, me dijo cuando nos encontramos accidentalmente. Era cobarde. Sí, lo eras, respondí honestamente. Pero entiendo el miedo que Victoria inspiraba. Lo viví 3 años. No nos hicimos amigas cercanas, pero hay respeto mutuo. Y eso es suficiente. La verdad es que esta historia no tiene un final perfecto donde todo se resuelve con moños bonitos. La vida real es más complicada. Todavía hay días difíciles. Días donde me pregunto si Valentina me culpará por privarla de conocer a la mitad de su familia biológica. Días donde manejar un negocio y ser madre me abruma. Pero también hay días hermosos. Días donde Valentina me abraza y me dice que soy la mejor mami del mundo. Días donde cierro un contrato importante y doy bonos a mis empleados. Días donde Daniel me mira con tanto amor que olvido que dudé de poder encontrar algo real después del desastre de mi primer matrimonio. La vida después de los Mendoza no es perfecta. Pero es mía. Auténtica, construida en mis propios términos, llena de gente que me ama por quien soy, no por el apellido que llevo o la familia de la que vengo. Y cuando pienso en aquella noche terrible, cuando Victoria pronunció esas palabras crueles sobre mi bebé, ya no siento dolor. Siento gratitud. Gratitud porque su rechazo me empujó a descubrir una fuerza que no sabía que tenía. Gratitud porque me obligó a construir mi propia identidad. Gratitud porque sin esa experiencia dolorosa, quizás nunca hubiera descubierto mi verdadero potencial. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. No estoy segura de que eso sea exactamente verdad. Creo que es más preciso decir que lo que no te mata te da una elección. Puedes dejar que te destruya lentamente desde adentro, o puedes usarlo como el cimiento sobre el cual construyes algo inquebrantable. Yo elegí construir. Y 5 años después, mientras escribo esto en mi oficina ejecutiva, con fotos de Valentina y Daniel en mi escritorio, con 70 empleados cuyas familias dependen del negocio que creé desde cero, puedo decir con total honestidad que Victoria Mendoza pensó que me estaba destruyendo aquella noche. No entendió que estaba creando a la mujer más fuerte que jamás seré. Y por eso, en una forma retorcida que ella nunca entenderá, casi podría agradecerle. Pero no lo haré. Porque honestamente, ya no pienso en ella lo suficiente como para que valga la pena el esfuerzo. Y esa, finalmente, es la verdadera victoria. La mejor venganza no es destruir a quienes te hicieron daño. Es construir una vida tan hermosa, tan exitosa, tan llena de amor genuino y propósito real, que su ausencia en ella sea completamente irrelevante. Y eso es exactamente lo que hice. Eso es exactamente lo que sigo haciendo cada día que me levanto, beso a mi hija, voy a mi oficina, y construyo algo más grande que el odio que una vez intentaron sembrar en mí. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a mis historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.